Bueno, voy a grabar entonces, por las dudas para algunos. La idea entonces, como les decía, es, vamos a hacer todo el repaso de todos modos, a pesar de que vamos a hablar específicamente de estos puntos, y tiene que ver justamente con que cuando hablamos acerca de en qué momento tenemos que aplicar la disciplina, y la regla sería, bueno, cuando pecamos, entonces tendríamos que estar aplicando disciplina en todo momento, ¿sí? Bueno, no es tan así, no es de esa forma, ¿sí? Porque si no, no estaríamos completamente todo el tiempo y no nos daría, digamos, la vida tal vez para poder hacerlo. Por lo tanto, la disciplina dentro de la iglesia, la disciplina eclesial, se va a enfocar en algunos aspectos de los pecados, los cuales nos basamos para poder dar una categoría en primera a los Corintios, el capítulo 5 que estuvimos leyendo una parte, y por supuesto también lo que nos enseña el Señor Jesús en Mateo 18 a partir del verso 15. Y bueno, también una cosmovisión general de lo que la Biblia nos enseña acerca de algunos pecados, ¿sí? Y las características son de que son visibles o externos, de que son escandalosos o podemos también decirle significativos, y los no confesados o impenitentes son en realidad sinónimos, eso es exactamente igual. Un pecado impenitente, creo que acá habíamos dejado la otra vez, porque habíamos planteado también la idea de que cuándo tenemos que, por qué motivo nosotros aplicamos la disciplina. ¿Es por el pecado o por la falta de arrepentimiento? Y creo que habíamos llegado a la conclusión, pues lo vamos a volver a retomar. ¿Y por qué? Esa es por la falta de arrepentimiento, ¿sí? Si una persona no se arrepiente de su pecado y sigue obstinado en él y considera incluso que no es pecado, y a las claras lo es, eso es una situación impenitente, ¿sí? Entonces, esa persona no podemos, como iglesia, corroborar su profesión de fe, o por lo menos no en ese momento, ¿sí? Eso es un poco la idea. Vamos a avanzar. Los pecados graves, entonces, vamos a tener suficiente evidencia, ¿sí? Vamos a aplicar entonces como un juicio con suficiente evidencia, es decir, que tenemos que poder verlo, como dice ahí, verlo con los ojos o escuchar con los oídos. Parece redundante, pero es cierto, porque esa es la mejor forma en donde también testigos van a poder corroborarlo, ¿sí? Cuando veamos el proceso, tenemos un proceso en donde comienza con una confrontación en privado, pero luego tiene que avanzar a que puedan aparecer también testigos o puedan aparecer aquellos que van a corroborar y constar justamente la segunda exhortación al hermano que esté en pecado, ¿sí? Entonces, o a la persona que esté en pecado. Entonces, es necesario que ese pecado pueda ser una forma de corroborarlo, ¿sí? Tiene que ser significativo, ¿bien? Tiene que haber entonces, como de alguna forma, consecuencias, testimonio dañado, ¿bien? Puede ser una consecuencia dentro de su grupo familiar, puede ser una consecuencia a la iglesia, puede ser un daño al prójimo, puede ser un daño a la propiedad privada de otros, ¿sí? Cuando se trata de alguien que es un ladrón o algún problema en su trabajo, ¿sí? Alguna cuestión de ilegalidad, ¿bien? Todas esas cuestiones son consecuencias suficientes como es significativo y es escandaloso, ¿sí? Como para que entonces lo dejemos. De hecho, Pablo dice el pecado, cuando está hablando acerca de del caso de la fornicación que había en Corintios, le dice, ni ese pecado ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, ¿no? O sea, había un pecado tan fuerte, tan horrible, que ni siquiera los paganos eran capaces de cometer algo así, ¿sí? Era que un hombre estaba con la padrastra, ¿sí? O con la esposa de su padre. Impenitente es que entonces hay falta de arrepentimiento, por lo tanto también hay falta de convicción, ¿sí? Esta persona a la que los corintios no le decían nada, no hacían nada, venía tal vez los domingos y se reunía con ellos y para él no había ningún problema, no había ninguna situación complicada, él se exponía, digamos, se ponía frente a ellos. Por eso justamente Pablo también le dice, ya,
esta persona se está congregando como si fuera un cristiano, dice que es cristiano, pero mira lo que está haciendo. Y bueno, entonces Pablo por eso envía ese tipo de exhortación. Entonces, basado en evidencias y basado justamente en estas características, a estos pecados le llamamos graves, los cuales vamos a aplicar la disciplina, ¿sí? No tenemos rayos X, por lo tanto, pecados que no podemos, digamos, y sabemos que en mayor o menor medida todos tenemos cerca de, por ejemplo, el orgullo, ¿sí? Tal vez algo de codicia, puede haber en nuestros corazones, pero no podemos acusar a un hermano de eso y tratar de aplicar la disciplina porque no podemos ser objetivos, ¿sí? Dado que no podemos ver en qué áreas y dónde lo está aplicando, ¿sí? Pero sí tal vez donde hay violencia física, donde hay fornicación, donde hay mentira, en todos esos casos sí podríamos ver consecuencias, ver el pecado visiblemente, verlo, ¿sí? Y, bueno, determinar también si hay arrepentimiento o no. Así que en eso nos vamos a basar para decirlo. Y ya que estoy, le comparto el texto que, que nos hace llegar a esa conclusión, ¿sí? Puede leerlo completo, al capítulo 5 porque habla todo del mismo tema, pero fíjense cómo dice Pablo. ¿Bien? Primero arranca, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. ¿Pero qué quiso decir con eso? No quiero decir absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿sí? Porque en el mundo hay fornicarios, está lleno de fornicarios, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Eso no era lo que Pablo estaba pretendiendo. Mas ahora os he escrito que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, y acá estaba el problema, acá estaba el choque, llamándose hermano o diciéndose que es cristiano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, ¿sí? Y ahí entonces tenemos una lista de pecados que justamente estos sí van a ser visibles, eso es lo que está de alguna forma mencionando Pablo, ¿sí? Alguien que maldice, que dice groserías todo el tiempo, un borracho, ¿sí? Un ladrón, ¿bien? Esos son casos de pecados en donde podemos decir que son visibles. Yo me acuerdo cuando di este estudio la primera vez, comentaba acerca de una situación hipotética donde tal vez una persona que estuvo trabajando mucho tiempo en una empresa, lo vi conectado a Adrián recién, y voy a usar el ejemplo de él. Supongamos que trabaja él puesto de venta de ropas, ¿no? Y tal vez el jefe, bueno, le dice, bueno, Adrián, hasta acá estás despedido, ¿sí? Y tal vez el jefe dice, bueno, te voy a pagar la indemnización de acá a un tiempito. Y Adrián decide cobrarse la indemnización por él, por sus propios medios y roba mercadería, ¿sí? Se lleva mercadería. Y dice, bueno, lo que pasa es que mi jefe no me pagó, ¿sí? Y nosotros le explicamos, Adrián, pero ¿sabés qué? Hermano, ¿sabés que robar no está bien? Sí, sí, lo sé, lo que pasa es que, ¿no? Lo que pasa es que, y empieza a poner algunos peros, en donde sabe que lo que hizo tal vez está mal, pero considera que para su caso no está mal, y ahí empieza, digamos, una serie de obstinación en donde uno es confrontado con el pecado, y es una situación conflictiva porque es visible, porque se ha robado mercadería, porque compañeros de trabajo lo han visto, porque su jefe lo sabe, y es un mal testimonio, además de que es un pecado. Y parece una pavada, dice, bueno, pero uno podría ponerse en el lugar y decir, bueno, lo que pasa es que no le pagaron y vos entendés, una situación difícil, etcétera. Eso está bien, pero por otro lado, el ser un ladrón, robar, ¿sí? Eso no está bien y está mal y es un pecado que es visible, que es escandaloso y que además no se arrepiente, ¿sí? Porque el arrepentimiento, ¿cómo vendría? Devuelve la mercadería a su patrón, ¿sí? Esa sería lo más lógico, ¿sí? Pide perdón por lo que hizo y devuelve y restituye el daño que hizo. Por dar un ejemplo, con el caso del ladrón, ¿sí? Sabemos que los casos de fornicación son más graves, ¿sí?
pero bueno, también es una de las formas también de pecados graves, visibles, eh, como para poder marcarlo. Ser también un borracho, ¿sí? O alcohólico, esto también, ¿sí? Por supuesto, entra en la categoría de pecados. Y después podría haber en el medio, no quiero entrar en mucho detalle, pero mucho, un espectro grande acerca de otras situaciones pecaminosas que también deberíamos evaluar a la luz de la Biblia y de la palabra para determinar primero si es pecado, segundo si es significativo, ¿sí? Y si no hay arrepentimiento. Es bueno entonces que vean este pasaje porque lo que Pablo le quería decir es que en el mundo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, lidiamos con personas que son pecadoras, ¿sí? Pero nosotros no tomamos el pecado de ellos para nuestras vidas, ¿sí? No, y no nos parecemos a ellos, no, no nos tenemos que de alguna manera mimetizar con el mundo del pecado. De hecho, uno de los textos que había mencionado la otra vez es que el Señor dijo que somos sal y luz en el mundo, ¿sí? Hay una diferencia. Jesús oró por nosotros y dijo, no te pido que los quites del mundo, ¿sí? Pero sí que los guardes. Él los encomendaba a sus discípulos, no para quitarlos del mundo, para que justamente en el mundo puedan ser, hacer una diferencia, llevar el mensaje del Evangelio, mostrar a Cristo en este mundo, tener un rol de participación, pero no involucrarse en los pecados del mundo, ¿sí? No involucrarse en los pecados del mundo. La iglesia debe seguir el patrón que Dios dice, sed santos porque yo soy santo, porque yo soy santo, ¿sí? Eso es lo que nos pide Dios a nosotros y por ende la iglesia debe tomar esa postura, ¿sí? Pues, también, bueno, vamos a avanzar un poquito, pero es un poco lo que Pablo está enseñando. El verso 12 dice, ¿por qué tengo yo que juzgar también a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pero a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese malvado de entre vosotros. ¿Sí? Y le dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? De alguna manera Pablo le está recordando, ustedes son los que deben aplicar la disciplina dentro de la iglesia y no lo están haciendo. ¿Sí? Apliquen el juicio, apliquen la disciplina de la iglesia y por ende quiten a ese malvado, dice, de entre vosotros. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Dice, bueno, pero los que están afuera Dios los juzgará y efectivamente a los inconversos Dios también le dará el pago. Y es algo que debemos recordarle al que está en la situación pecaminosa, ¿sí? Debemos recordarle eso también, que hay un juicio, ¿sí? Y que una muestra de desobediencia y de impenitencia puede ponerlo al borde de no ser un verdadero creyente. Bueno, avanzamos. En el proceso, entonces, el proceso, cómo llevamos adelante la disciplina una vez que determinamos que había un pecado que era visible, grave, escandaloso, impenitente? Bueno, los pasos son, como nos enseña Mateo 18, lo vimos también la semana pasada el texto, ya lo venimos repasando dos veces, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, dice primero, bien, y ve y repréndelo, ¿sí? Repréndelo tú. Entonces, si ahí nosotros logramos que esa persona pueda recapacitar, voy y yo, por ejemplo, hablo con Adrián, Adrián, mira, lo que hiciste no está bien, llevaste mercadería y eso es robar, tenés que devolverla, y dice, sí, ok, está bien, voy y la devuelvo, bien, y dice, voy, pido perdón, le pido perdón a mi jefe, me arrepiento, trato justamente que todos mis compañeros también se enteren, sepan lo que hice y que devolví todo, el caso se cierra, ¿sí? Pero si sigue, vamos al siguiente paso, ¿bien? En donde vamos con dos testigos y en donde vamos a aclararle, mira, la situación es tal y vamos otra vez nuevamente a exhortarlo. Bueno, entonces con dos testigos, con uno o dos testigos, puede entonces quedar constancia de la segunda advertencia, ¿sí? Tal vez en el paso 2 ya pueda también uno poder hablar, tal vez con el anciano, con el pastor, con los pastores, los ancianos, y comentar también de la situación que está tratando para poder orar y para poder entonces buscar el arrepentimiento genuino y tal vez dar una consejería, tal vez ir
de alguna forma llevando para que pueda venir una convicción acerca del pecado, ¿sí? La idea es tratar de buscar el arrepentimiento lo antes posible de la persona. El paso 3, cuando dice dilo a la iglesia, yo lo pongo en paréntesis porque es a los miembros, ¿sí? Siempre es, la iglesia son sus miembros, no es toda la iglesia, no está diciendo que lo haga completamente público, pero sí a los miembros de la iglesia, ¿sí? Y dentro del paso 3, dentro de decirlo a la iglesia, bueno, también ahí hay un gran espectro de cosas que podríamos hacer, ¿sí? Dado que la Biblia no menciona exactamente ni tiempos, ni cantidad de reuniones, ni nada, no estipula ninguna cosa, pero entendemos que en el dilo a la iglesia debería darse la información suficiente para poder juzgar el caso con integridad y honestidad, ¿sí? Y también poder tomarse un tiempo para esperar también el arrepentimiento de esta persona, ¿sí? El paso 4 lo que nos lleva es entonces a esperar, que en realidad es el dilo a la iglesia, es esperar, si no oye a la iglesia, es directamente tenerlo por gentil y publicano, que es básicamente tenerlo como un desconocido y traidor. Y eso lo mencionaba la semana pasada, un publicano era un traidor a la nación judía, así que lo entendían perfectamente, y un gentil básicamente era un pagano, un idólatra. Cuando decimos recomendación de los ancianos, lo que estamos queriendo decir es que esperamos también el veredicto de alguna manera del anciano, dado que estuvo en el proceso a partir del paso 2, ¿sí? Y estuvo recorriendo el proceso también, confrontando a este hermano y entendiendo o empapándose de la situación, ¿sí? Entonces, si el anciano dice, hermanos, miembros, les recomiendo entonces que a tal persona le retiremos la membresía, ¿sí? Bueno, la iglesia va a tomarse un tiempo, orar por ese motivo y dar un veredicto, ¿bien? Dar un veredicto. Y aquí también entran muchos factores en el que se puede o no hacer por una votación simple, la mayoría y se tome esa decisión, donde tal vez ni siquiera se haya necesario hacer una votación y la expresión de todo sea que sí, que se retire la membresía, o tal vez pueda elegirse en una mayor proporción para poder ser lo más objetivos posible, 2/3 de los asistentes en esa reunión de miembros, un 75%, etcétera. Eso lo puede manejar la iglesia y sería bueno también que eso tal vez quede en algún tipo de registro, ya sea algún tipo de documento de la iglesia, en donde dice cómo lo va a ir haciendo, ¿sí? Algo que nuestra iglesia tiene el deseo y las ganas de poder dejarlo expresado en documentos, documentos de la iglesia, oficiales de comunidad, y que otras iglesias lo tienen y también, bueno, trabajan a partir de eso, ¿sí? Pero no hay, digamos, en la escritura algo que nos diga, bueno, tiene que ser así y siempre para todos lo mismo. Lo que hay que aplicar es un criterio bíblico, ¿sí? Y ahora vamos a ir un poquito también a ver cómo podemos hacer esto, ¿sí? Cómo podemos llevar adelante. Este sería como el pensamiento el que tenemos que tener entonces para aplicar la disciplina. Como dijimos, no se da por causa del pecado, ¿sí? La disciplina se da porque hay falta de arrepentimiento. Entonces nos podemos preguntar en el proceso, ¿qué tan rápido o tan lento debe ser el proceso? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo entonces nos tenemos que tomar para dar un veredicto? Y depende, ¿sí? Depende de la situación. Si es algo que requiere aplicar un corte enseguida, ¿sí? Porque eso puede ser dañino para los demás, puede ser algo violento, tal vez una persona un esposo que le pega a su esposa, y procurar justamente que se separen también, ¿sí? Que por lo menos esté resguardada. Entonces eso tiene que ser bastante rápido, tal vez como dijimos, si es una mentira, se puede dar otro tiempo al proceso. Bueno, depende de la situación del pecado. No hay un tiempo estipulado y venir con un tiempo estipulado en nuestra mente es venir con un prejuicio y no tomarnos el tiempo también que Dios requiere para cada caso, ¿sí? ¿Cuándo ocurre la restauración? Por definición, cuando hay arrepentimiento, ¿sí?
Pedro le preguntó al Señor, bueno, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces, ¿sí? 70 veces 7. Es decir, no hay un límite para traer el perdón a un hermano o restaurar a un hermano. Ahora, ¿cuándo ocurre esa restauración? Como decía, cuando hay arrepentimiento, pero el arrepentimiento trae consigo unos frutos, ¿sí? Trae consigo una convicción, ¿bien? Y la convicción del arrepentimiento está relacionada con la humildad, ¿sí? Y de alguna forma con la sujeción. Primero porque esa persona entendió la disciplina, ¿sí? Entendió por el proceso que estaba pasando. Segundo, entendió el daño, ¿sí? Que produjo y por eso está dispuesto también a, de alguna forma, soportar ese proceso y, bueno, por supuesto, ser restaurado, ¿sí? Eh, Así que el tiempo de restauración también es una decisión que tiene que tomar la iglesia y eso puede variar, ¿sí? Pueden ser semanas, meses, tal vez un tiempo más prolongado. Todo depende de la situación, ¿sí? Por eso es un gran depende, ¿bien? Eh, pero por definición es cuando hay arrepentimiento, ¿sí? Cuando hay arrepentimiento hay restauración. ¿Cómo interactuar con alguien que ha sido disciplinado? Bueno, ya lo mencionamos también la semana pasada y tiene que ver con como recién leíamos, ¿no? Dice, ni aún coman con ellos, ni aún coman con ellos. Esa es la recomendación de Pablo, ¿sí? La interacción es a buscar el arrepentimiento, ¿bien? Y en otro párrafo, unos versos anteriores, dice que sea entregado a Satanás, ¿sí? Que sea entregado a Satanás, a fin de que, bueno, el cuerpo tal vez se pueda perder, pero que se salve su espíritu, ¿sí? Que se salve su espíritu. Es decir, que hay una condición tajante contra el pecado para que esa persona venga y reaccione a la verdad. Y yo mencionaba la otra vez, tal vez la relación con esa persona ya no puedan darse conversaciones que a veces tenemos más triviales, ¿no? Tal vez hablar, no sé, de algún deporte, de hacer algo juntos, de comer un asado, de ir a tal lugar, de hacer, no sé, alguna reunión informal, sino más bien poder siempre tener una oportunidad de llamar al arrepentimiento, de venir a Cristo, de volver a unirse a la iglesia, de ser restaurado, de pedir perdón por su pecado, ¿sí? Esa tal vez sean las conversaciones más adecuadas cuando interactuamos con alguien que está siendo disciplinado. Ahí se ha sido disciplinado, perdón, pero es cuando está siendo disciplinado, ¿sí? Y por supuesto, una vez restaurado, restaurar completamente la situación, ¿sí? Nada de rencores, nada de te acordás lo que hiciste, nada de eso, ¿sí? Todo lo contrario, sino venir y mostrar el verdadero evangelio, así como el Señor también hizo con nosotros, ¿sí? Eh, Espero haber sido claro en esta parte, que es una parte, como les decía, depende mucho de lo que, cómo la iglesia también lo adopte, cómo lo haga. eh, y lo mejor sería tal vez también tener algunos documentos que puedan avalarlo para que sea transparente para todos los miembros y que puedan saber cómo se hace. De seguro que la disciplina en nuestra congregación se hace, ¿sí? Por todo lo que ya venimos mencionando, primero porque es bíblica, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos casos de si no se hiciera la disciplina. ¿Qué pasaría si no hiciéramos la disciplina, si no aplicáramos disciplina? Y de hecho, la disciplina de la iglesia parece que no, nos parece bastante extraña, pero hace un siglo atrás, o sea, hace 100 años atrás, era lo más normal en todas las iglesias, ¿sí? Y se ha dejado de practicar, se ha dejado de hacer en el último tiempo, ¿sí? En los últimos 100 años de iglesia y se corren varios peligros, se puede entrar tal vez en situaciones bastante complicadas, como por ejemplo, el primero, y los dice nuestro texto que estamos viendo de Primera Corintios, corremos el peligro de ser arrogantes y jactanciosos, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo los acusó? ¿Sí? Acusó a los corintios de arrogancia, de jactancia, de estar envanecidos por no ver o por no tomar acción acerca del pecado que estaba dentro de la iglesia, que era visible para todos, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Cómo podemos ser arrogantes nosotros en esta situación? Bueno,
Básicamente, lo que nos podemos arrogar es que somos más buenos y misericordiosos que Dios. ¿Por qué? Porque no castigamos el pecado, porque no le caemos al hermano, no, ¿cómo lo vas a juzgar? ¿Cómo le vas a decir lo que está haciendo? Ya va a entender, Dios va a tratar con su vida, ¿no? Tal vez caemos también en decir, bueno, tengamos paciencia, ya lo va a dejar al pecado, ¿no? Y somos complacientes y tal vez más de lo que deberíamos, ¿sí? Y creemos que nosotros estamos haciéndole un bien, siendo más misericordiosos que Dios, siendo más sabios que Dios en cómo hacer estas cosas, ¿sí? Y de eso tal vez incluso hasta nos jactamos. ¿Por qué? Porque tratamos de levantar la bandera, ¿sí? De que, bueno, solamente necesitamos creer en Dios y Él te perdona y ya está, ¿sí? Y nos olvidamos de que en realidad también no solo hay que creer, sino también hay que arrepentirse, ¿sí? Y eso requiere un cambio de actitud, un cambio en nuestro comportamiento y nos lleva a la santidad. El otro peligro que corremos es la contaminación del pecado dentro de la iglesia. Ahí, en Corintios también 5, lo vimos recién. Decía que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Así que internamente, cuando el pecado está dentro de la iglesia y lo permitimos, eso puede contaminar y esparcirse a toda la iglesia. Si hay una relajación acerca de un pecado grave que todo el mundo lo ve por allí, puede entonces haber una relajación de pecado por allí, y empiezan a aparecer los focos de infección del pecado visible. Esto no quiere decir, bueno, entonces si no hay un pecado visible, la iglesia no está pecando. No, no quiere decir eso, pero quiere decir que nos guardamos también en la parte del testimonio. Rebajamos el señorío de Cristo, ¿sí? Esto es clave. El Señor no solo es Salvador, Dios me perdona todos mis pecados y ya me salvó y ya está. No, Él no solo te perdona los pecados, sino que también es tu Señor, ¿sí? Es Salvador y Señor, es tu Rey. En tu vida, si Él te salvó, Él te rescató, Él es Rey. Y por ende, nosotros le debemos nuestra lealtad, le debemos nuestra obediencia, y Él nos ha dicho, como le dijo a esa que fornicó, ve y no peques más, le dijo. Ve y no peques más. Así también el Señor nos llama a nosotros a no pecar, ¿sí? A negarnos a nosotros mismos, a vivir una vida santa, sed santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, no podemos rebajar el señorío de Cristo. Él está buscando una iglesia santa, ¿sí? Una iglesia pura. Él la está transformando, ¿sí? Y por lo tanto, no podemos decir, bueno, lo dejamos así. No podemos hacer eso. Otro de los peligros, un gran peligro, es que ponemos en peligro que personas vayan al infierno, ¿sí? Y voy a retomar una frase que Marcelo estuvo usando en el último tiempo, que parece que fue de mi autoría, y es verdad, es cierto, que se lo había dicho una vez, eh, como él ya lo hizo público, bueno, ahora también lo digo yo, que tiene que ver con que a veces llamamos hermano a personas que no sabemos acerca de su profesión de fe y de su vida de fe. Y esto es un peligro que hace considerar a las personas que realmente no son creyentes, no son cristianas y no tenemos una profesión de ellas, de hacerles creer que sí, de que forman parte de una comunidad, de que forman parte de la familia de Dios, cuando en realidad no, ¿sí? Y cuando nosotros permitimos el pecado, ¿sí? Como algo normal y habitual dentro de la iglesia, ¿sí? Personas, por ejemplo, hoy día lo más común es tal vez personas que eh, están en concubinato, ¿sí? Situaciones que se... porque el mundo y Argentina permite que eso sea legal. Entonces a nosotros nos parece entonces que eso está bien. Y bueno, entonces, si para allá afuera es legal y todo el mundo dice que está bien y cuando viene a la iglesia piensa que está bien, y en realidad, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, no, ¿sí? Pide justamente que la unión sea una unión en matrimonio, y ese es el pacto que Dios valida. Esto es algo importante.
lleve el tiempo que lleve a las personas, a su entendimiento acerca del Evangelio, en su entendimiento acerca de la santidad de Dios, pero tenemos que entonces ser tajantes y poner un límite a ciertas cosas, ¿sí? Si no, también iríamos en contra de lo que predicamos, ¿bien? Por eso, cuando no confrontamos el pecado y dejamos que las personas permanezcan en su pecado, estamos básicamente dejando que las personas se vayan al infierno, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y por último, no menor, desobedecemos a Dios, ¿sí? Desobedecemos a Dios porque claramente en la Escritura Él nos ha dado esta autoridad delegada, ¿sí? Dice que Él dio a la iglesia las llaves del reino, Él nos ha delegado justamente y ha dicho, bueno, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado, y en donde dos o tres en mi nombre estén reunidos, allí estoy yo. Eso significa entonces que Dios nos ha dado una tarea y una responsabilidad. Tal vez aplicaría para otro momento pensar que la tarea, tal cual como Dios nos la dio, es muy poco eficiente, ¿sí? Requiere de mucho esfuerzo nuestro, requiere de estar comprometidos con la iglesia, pero eso no invalida que Dios nos ha dado esa responsabilidad. Y una de las cosas más lindas, aunque la disciplina no parece ser causa de gozo, como dice ese texto, una de las cosas más lindas es que también enseña a toda la iglesia. ¿Sí? Es una gran lección para toda la iglesia. ¿Una lección de qué? De que Dios, ¿sí? De ese gran misterio, que Dios se deleita tanto, tanto en mostrar su justicia y su santidad, como también se deleita de la misma manera en mostrar misericordia y perdonar, ¿sí? Como cantábamos antes, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo hace? Él envió a su Hijo para que pagara nuestros pecados. Y esa es una oportunidad impresionante, increíble para aquel que está pasando tal vez por el tiempo de la disciplina y no entendía su pecado, pero cuando lo entiende, se ve como esa oveja descarriada. ¿Y quién fue a buscarla? Ese gran pastor, ¿sí? Nunca se olviden del contexto de Mateo 18, ¿sí? El Señor habla de que no es la voluntad de Él que ninguno se pierda, y Él es capaz de ir a buscar a esa única oveja que se descarrió, que está perdida, y traerla nuevamente, ¿sí? Lo mismo que Él está dispuesto a pagar el precio, y lo hizo, como en la parábola de los dos deudores, esos 10.000 talentos, esa deuda impagable para ese siervo, con tal justamente de que reciba perdón y sea restaurado. Por eso es tan importante ese contexto para que traiga a nosotros el equilibrio perfecto de la santidad y la justicia de Dios, pero también su gran misericordia y que Él es tan pronto para perdonar y para restaurarnos. Así que espero que les sea de mucha bendición, hermanos. Queda poquito tiempo, pero si alguien quiere tal vez hacer un comentario, una pregunta cortita, lo puede hacer. Hermano, ese Sí, iba a hacer una consulta respecto a lo que engloba, por ahí vos has podido indagar un poco más el pecado de maldiciente. Tengo entendido que es algo como de murmuración o algo que tiene que ver mínimamente con eso. No sé si vos bueno, podés saber un poco más de eso. bueno, maldiciente tenemos como aquel, como el de la crítica, ¿no? Como el que hace un daño en perjurio, digamos, casi como un mentiroso también, ¿sí? Tenemos ahí varias definiciones y en otras versiones también no es exactamente maldiciente como alguien que solamente dice maldiciones, como hoy escuchamos groserías, sino tiene que ver como que va en perjuicio de otra persona. Ese es el maldiciente. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ¿tengo alguna duda? Bien. Bueno, vamos a... Bueno, doy gracias a Dios de tener la oportunidad nuevamente de poder
aplicar una enseñanza y saben que este tema es bastante largo porque está íntimamente relacionado con la membresía de la iglesia, ¿sí? La membresía. Y la membresía de la iglesia está íntimamente relacionado con entender qué es la iglesia y cuál es la función que cumple la iglesia, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Tal vez podamos más adelante también hablar acerca de la membresía y aquellos que no son miembros, bueno, también este tema poder empaparse aún mucho más, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar, si no hay más preguntas, no hay comentarios, oramos y finalizamos. Dios bueno, Padre bendito, te agradecemos, Señor, que nos des esta oportunidad de poder aprender de tu palabra, Señor, que lo que haya transmitido a mis hermanos, ellos puedan recepcionar las ideas claras, concisas de tu palabra, de tu verdad, de las escrituras, que sean transformados, Señor, y sin prejuicios en sus corazones, en sus mentes, sean transformados por el poder de tu palabra. Que haya humildad en nuestros corazones para perdonar, para amar, para ser misericordiosos, pero que haya una firmeza y una lealtad a Cristo como Santo, como Señor, Señor, para confrontar el pecado, para quitar el pecado primero de nuestras propias vidas, Señor, y ayudar a nuestros hermanos también